Buenas tardes, jóvenes. En esta presentación vamos a revisar las herramientas estadísticas de calidad que son útiles para analizar las causas potenciales en un proyecto Kaizen. Estas herramientas propuestas por Ichikawa se fundamentan como una respuesta a las necesidades que manifestaron tener la industria japonesa en los años 50 y que siguen vigentes para establecer programas de mejora continua. Como les decía, estas son las 7 herramientas básicas que vamos a revisar, que pueden ser utilizadas de acuerdo al tipo de análisis de mejora. En esta ocasión explicaré solamente las primeras 2 herramientas, hoja de verificación e histogramas. La hoja de verificación o checklist se utiliza cuando no hay datos históricos que me permitan conocer la situación actual del problema. Por lo tanto, se debe diseñar un formato de verificación para analizar las características del proceso e identificar con qué nivel de frecuencia se debe medir. Cabe aclarar que el diseño del formato debe ser claro y fácil de usar. Los datos que se van a medir deben ser consistentes, el tiempo dependerá del proceso en específico a medir, pueden ser horas, días, semanas o meses. Lo interesante es que a partir de una hoja de verificación se puede utilizar un histograma y a través de un histograma se puede utilizar un Pareto. Este es un ejemplo de hoja de verificación. Se debe identificar la fecha, el tipo de proceso que se va a medir, el nombre de quien levanta los datos, el turno de trabajo, el tipo de producto que en este caso es el llenado de bolsa de cacahuate. Es importante mencionar que la persona que va a estar observando el proceso para identificar la frecuencia con que se da cada tipo de defecto deberá familiarizarse con el proceso para identificar con claridad los tipos de defecto que puedan estar ocurriendo. Si se dan cuenta, ya se puede empezar a contar con datos que se pueden medir. Siguiendo con el ejemplo aquí, ya se tienen los datos medibles de una semana para cada tipo de defecto que me puede ser útil para construir un histograma. A partir de aquí, ya se puede trazar una gráfica que me permite ver la variabilidad del proceso que se está midiendo, así como cuál es el tipo de defecto más crítico, que en este caso es el defecto tipo B. Enseguida vamos a ver las características de los histogramas, los cuales tienen como finalidad mostrar gráficamente la frecuencia o número de datos que pueden caer dentro de rangos predeterminados. Hay una serie de pasos muy sencillos a seguir. El primero consiste en recolectar los datos, que en este caso fueron recolectados en la hoja de verificación. El segundo paso es determinar los rangos, que enseguida les explicaré. Y como tercer paso, construir el histograma. Este es un ejemplo de 100 datos recolectados para analizar la variabilidad que existe en el proceso de llenado de bolsas de 1 kilogramo de azúcar. Por lo tanto, lo primero que vamos a identificar es el dato mayor y el dato menor, para conocer qué tanta variabilidad existe. Si se dan cuenta, el mayor dato es 1000 gramos y el menor es 980 gramos. Por lo que para determinar el rango se restan y el resultado es 20 gramos, lo que representa la variabilidad. Una vez que se calcula el rango, este dato se divide entre el número de rangos que se quieran obtener, en este caso 7. Por lo tanto, se divide 20 entre 7, da 2.85, ya redondeado es 3 gramos, que representa el ancho de clase. Con estos resultados puedo formar mis rangos, que como habíamos decidido 7 rangos, y el ancho de cada rango es 3, quedan conformados de la siguiente manera. Por ejemplo, 980 a 982, la diferencia es de 3, que representa el ancho de clase que se calculó anteriormente. Ahora sí, el último paso es construir el histograma. Si se dan cuenta, en la parte de abajo de cada barra se muestran el ancho de cada rango que se determinó y enseguida se deben contar cuántos datos caen dentro de cada rango de peso. Por ejemplo, en el primer rango de 980 a 982 se encontró que caben 10 datos y que el promedio se encuentra entre 989 y 991. Podemos concluir que el promedio del peso es de 990 gramos,
que existe una variación de 20 gramos y que se deberán analizar las causas del por qué es esta variación. Para ello, se puede utilizar un diagrama de Pareto y diagrama de causa-efecto que en la siguiente clase se explicarán. Enseguida se presenta un primer ejercicio de aplicación del histograma que consiste en determinar cuál es la estatura promedio de los integrantes de este grupo. Lean por favor las instrucciones, construyan el histograma y den sus conclusiones. Ya para terminar, les pido que revisen la presentación con mayor detalle. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo, ya que en la siguiente clase seguiremos revisando las demás herramientas de calidad, así como ejercicios. Hasta luego, jóvenes.